Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir algo que nos tiene a todos en ascuas. Y es que bueno, ya saben que soy una chismosa de primera y me encanta traerles lo más jugoso del mundo del espectáculo, sobre todo cuando se trata de nuestro querido, guapísimo y talentosísimo Can Yaman. Y hoy, mis amores, nos vamos a sumergir aún más en el misterio. Hoy, mis amores, vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un secreto que ha permanecido guardado en el corazón de nuestro galán turco por mucho tiempo, algo que nos va a hacer suspirar y soñar un poquito más con nuestro ídolo. Prepárense porque hoy vamos a profundizar aún más en el nombre secreto y amoroso que Can Yaman guarda en su corazón. Sí, como lo escuchan. Y vamos a analizar, especular y, por supuesto, soñar un poquito más sobre esta incógnita que nos tiene a todos con la curiosidad a flor de piel. Sé que muchos de ustedes, como yo, son mega fans de Can. Nos encanta su carisma, su sonrisa, su talento, su todo. Y por eso, cada vez que surge una nueva noticia sobre él, corremos a enterarnos. Y esta, mis amores, es una de esas noticias que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Porque, seamos sinceros, la idea de un apodo romántico, un nombre especial, nos da un toque extra de intimidad y nos acerca un poquito más a la persona que admiramos. Así que sin más preámbulos vamos a profundizar en este misterio. Pero antes de empezar a revelar los detalles, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo. Ya saben, estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas es nuestra especialidad. Así que suscríbanse. Y compartan el vídeo con sus amigas, porque la chismosa no es chismosa si no comparte el chisme. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué nombre amoroso estamos hablando? ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que solo podemos imaginar? Bueno, para entenderlo mejor, tenemos que recordar un poquito el historial amoroso de Can Yaman, y como ya saben, su vida sentimental ha sido un tema recurrente en la prensa, sobre todo por su galanura, su fama y su éxito. Hemos visto a Can involucrado en relaciones con diferentes mujeres, algunas más mediáticas que otras, y cada una de ellas ha despertado la curiosidad y la imaginación de sus fans. Pero, ¿realmente conocemos todos los detalles? ¿Sabemos cómo es Can en la intimidad? ¿Cómo es como pareja? La verdad es que en parte la respuesta es no. Lo que sí sabemos es que Can es un hombre muy reservado con su vida privada. Le gusta mantener cierta distancia entre su vida personal y su trabajo, y eso, mis amores, lo hace aún más interesante y enigmático. Un hombre misterioso es siempre un hombre atractivo. Sin embargo, y como buenos detectives de la farándula, de vez en cuando, y con la astucia de los periodistas y la perspicacia de los fans, logramos atisbar algo de su intimidad. Atisbar, pero no descubrir del todo, claro. Y precisamente en este afán de querer saber un poquito más, es que se ha especulado mucho sobre el nombre amoroso que Can guarda en su corazón. Se dice que en privado Can tiene un apodo, una forma de llamar a esa persona especial, una palabra que evoca ternura, cariño y sobre todo, amor. Un apodo que solo comparten dos personas, un secreto que los une. Pero, ¿quién es esa persona? ¿Quién es la afortunada que recibe este nombre secreto? Bueno, mis amores, lamentablemente no tenemos la respuesta definitiva, al menos no por ahora. Can es muy discreto y no ha revelado públicamente ese nombre. Y aunque los medios han intentado sacarle información, él siempre ha sido muy cauteloso, esquivando las preguntas con elegancia y manteniendo su vida privada bajo llave. Pero no nos vamos a rendir, ¿verdad? No, claro que no. Vamos a analizar, a especular, a usar nuestra imaginación para ver si podemos encontrar alguna pista, algún indicio que nos acerque a la verdad. Vamos a convertirnos en detectives por un rato porque la curiosidad es más fuerte que nosotros. Para empezar, podemos recurrir a la hemeroteca, a revisar las noticias y entrevistas del pasado. ¿Qué sabemos de las relaciones de Can? ¿Qué gestos, qué palabras, nos pueden dar una pista sobre este famoso apodo? Primero, recordemos las relaciones que ha tenido Can en el pasado. Hemos visto que, por ejemplo, fue muy sonada su relación con Demet Özdemir, su compañera de trabajo en la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable y eso se notaba en la pantalla. La serie fue un éxito rotundo, y los rumores sobre una relación fuera de la pantalla eran constantes.
Los fans soñaban con que el amor de la ficción se hiciera realidad. Pero llegó a suceder. Llegaron a tener un apodo amoroso. Aunque nunca se confirmó públicamente, la cercanía, la complicidad y las miradas cómplices que compartían nos hacían pensar que sí, que esa chispa podría haberse extendido fuera del set. Quizás en la intimidad se llamaban con un apodo especial, algo que solo ellos entendían y que recordaba su paso por la serie, como Pájaro o Luna. ¿Quién sabe? También recordaremos su relación con Diletta Leotta, una conocida periodista italiana. Aunque su relación fue relativamente corta, fue muy intensa y mediática. Ambos se mostraban muy enamorados, compartiendo fotos y mensajes románticos en las redes sociales. La prensa italiana se volcó sobre ellos y cada foto era un evento. Diletta, por su parte, era una de las periodistas deportivas más famosas de Italia. Can, por su parte, estaba en plena conquista del mercado italiano. Fue un romance de ensueño con viajes, cenas románticas y declaraciones de amor públicas. ¿Usarían un apodo amoroso? Es muy probable. Era una relación que se vivía a flor de piel, y los apodos son una forma de demostrar cariño, de crear un lenguaje propio. Quizás usaban palabras en italiano, ya que la cultura de este país es muy dada a los apodos cariñosos. O tal vez se decían algo que solo ellos dos sabían, algo que reflejara la intensidad de su pasión. Pero, de nuevo, no tenemos confirmación oficial. Lo que sí sabemos, y esto es crucial, es que Can es un hombre que valora mucho el amor y las relaciones. Es un hombre romántico, detallista y muy protector con las personas que ama. Esto lo podemos deducir no solo por sus acciones y gestos, sino también por sus declaraciones en entrevistas y en redes sociales. Él ha expresado en varias ocasiones su deseo de formar una familia, de encontrar a esa persona especial con quien compartir su vida. Y eso, mis amores, es muy tierno. Nos hace quererlo aún más. Sabemos que no busca un romance pasajero, sino una relación profunda, un amor duradero. Además, el hecho de que Can sea tan reservado con su vida privada, nos da la pauta de que este nombre amoroso, este apodo especial, es algo muy íntimo, algo que pertenece a su esfera más personal y que no quiere compartir con el mundo. Y eso, mis amores, es totalmente respetable. Todos tenemos derecho a tener secretos, a tener un espacio de intimidad, y Can, como cualquier persona, tiene derecho a proteger lo que considera valioso. Porque un apodo amoroso es un tesoro que se guarda en el corazón. Es un símbolo de amor y conexión, y es natural que quiera mantenerlo en privado. Ahora bien, aunque no sabemos el nombre exacto, podemos especular, soñar y fantasear un poco. Podemos imaginar un apodo que refleje la personalidad de Can, su ternura, su pasión y su cariño. ¿Quizás algo en turco? La cultura turca es muy romántica, y los apodos suelen ser muy expresivos. ¿Quizás algo en italiano, en honor a su reciente paso por Italia? ¿O incluso algo en español? ¿Quién sabe? Can está abierto a aprender y a experimentar nuevas culturas. O quizás algo que solo ellos dos entiendan, un código secreto que refleje su conexión única. La imaginación es el límite. Podemos imaginar un apodo que refleje su lado juguetón, como cariño, amor o sol. O quizás algo más original, algo que hable de su personalidad. Podría ser algo como León por su fuerza y valentía, o Estrella por su brillo y su encanto. O quizás algo que se relacione con su profesión. Podría ser héroe, príncipe o galán. Las posibilidades son infinitas. Lo importante, mis amores, es que sepamos que Can es un hombre que ama, que se enamora y que tiene la capacidad de sentir emociones profundas. Y eso es lo que realmente importa. El nombre, al final, es solo un detalle, una pequeña parte de una historia mucho más grande. Lo fundamental es que Can es una persona que busca el amor, que lo valora, y que está dispuesto a compartir su vida con alguien especial. Y eso es algo que admiramos y respetamos. Y aunque no tengamos el nombre secreto, podemos seguir admirando a Can, disfrutando de su talento, de su trabajo y de su belleza. Podemos seguir apoyándolo en sus proyectos y deseándole lo mejor en su vida personal. Podemos admirar su profesionalismo, su entrega y su pasión por lo que hace. Podemos seguir sus pasos en las redes sociales, y esperar con ansias sus nuevas producciones. Y sobre todo podemos seguir soñando con un futuro en el que lo veamos feliz, enamorado y compartiendo su vida con alguien especial. Un futuro donde veamos ese apodo amoroso en acción.
En última instancia, este misterio del apodo secreto es un recordatorio de que la vida de las celebridades, por muy expuesta que esté, siempre tiene rincones de intimidad, lugares que les pertenecen solo a ellos. Es una manera de recordarnos que detrás de la fama y el brillo, hay una persona con sentimientos, con anhelos y con la necesidad de proteger su privacidad. Y aunque no podamos saber el nombre exacto, la especulación y la fantasía son parte de la diversión, ¿verdad? Nos encanta imaginar. Nos encanta soñar con ese apodo secreto, con esa persona especial que comparte un lenguaje de amor con nuestro galán. Así que, mis amores, hasta aquí llega el chisme por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de esta pequeña aventura en el mundo de Can Yaman. ¿Qué les pareció la información? ¿Ya tenían alguna idea sobre este nombre secreto? ¿Les gustaría que Can revelara algún día ese apodo amoroso? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos. Quiero saber qué opinan. Quiero saber qué apodos se les ocurren. Quiero saber si tienen alguna teoría. Compartan sus ideas, porque la unión hace la fuerza. ¿Quién creen ustedes que es la afortunada? ¿Qué tipo de apodo creen que le daría Can a su amada? ¿Creen que es un apodo romántico, juguetón, o algo más personal? Todas las opiniones son válidas. Vamos a armar un debate apasionado sobre este tema. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar siempre presentes y por su cariño. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún chisme. Y no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales. Allí también comparto noticias y chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y más noticias sobre nuestros famosos favoritos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, la vida es una fiesta, y el chisme es la salsa. Hasta la próxima. Y no se olviden de soñar con Can Yaman y su misterioso apodo. Quién sabe, tal vez algún día lo descubramos. Pero por ahora sigamos especulando y disfrutando de la intriga. Porque la vida es más divertida con un poco de misterio. Y Can Yaman siempre nos regala misterio, encanto y mucho, mucho que hablar. Hasta la próxima, mis amores. Besos.